Entonces, vamos a ver. El tema de semiología yo lo finalizo hablándoles de la importancia que está copiando Alexander. ¿Qué está haciendo? Y no paremos la fecha, ¿cómo queda definido? Sí, claro, sí. No le queda tiempo. Después no le queda tiempo para estudiar Carmen. Y yo no sí quiero hacer la bruja del paseo, pero yo no soy Mónica y Jessica en las notas. Va a presentar todo lo que vamos a hacer de los campos, las pruebas de campo. No, pues claro, que sí, es el título. No, es capacidad aeróbica, no de campo, que era lo que usted estaba diciendo. Bueno, Voy a creer. ¿cómo te dicen? En la carrera larga y desquite. Entonces no me preocupe. No, yo estoy hablando en serio. Listo, entonces, la evaluación de la capacidad funcional son esas otras pruebas que me permiten a mí evaluar mi paciente cómo está o cómo la enfermedad ha impactado la vida de ese usuario, ¿cierto? Yo necesito también como en este salón. ¿Cómo lo Revisa hacia abajo. Ya. Entonces, yo, pues como obviamente no pudimos separar un poco la rehabilitación pulmonar, intenté fusionar lo que hacemos en cardíaca y en pulmonar. Entonces, en los programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar es fundamental evaluar a mi paciente sus condiciones físicas, porque el objetivo o el pilar de los programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar es el ejercicio físico. En este sentido, yo tengo que hacer una evaluación de cómo se encuentra mi paciente. ¿Para qué lo hago? En la rehabilitación cardíaca, para determinar la tolerancia cardiovascular del ejercicio, para ver esa fuente cardiovascular, si es el límite del paciente y cómo responde el paciente a la actividad. Evaluar la respuesta hemodinámica, ver el comportamiento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y pues por supuesto de la tolerancia. Y visibilizar riesgos durante la actividad física. Eso como lo haría en rehabilitación, pues lo hago a través de la telemetría, que es lo que vemos con el electro. En la rehabilitación pulmonar me permite evaluar la capacidad funcional. En los dos hablamos capacidad funcional porque en esto es bien importante la rehabilitación cardíaca, pero en el paciente con enfermedad pulmonar, el deterioro por año o el efecto de la enfermedad pulmonar, por ejemplo el EPOC, con el paso de los años aumenta el riesgo de mortalidad. Si la persona año tras año disminuye de manera importante los metros caminados en la caminata, se correlaciona con riesgo de mortalidad, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que se muera es mucho más alta. Por eso en el paciente con enfermedad pulmonar es altamente importante evaluar la capacidad funcional y ver la respuesta respiratoria al ejercicio, ¿cierto? En diferentes variables. La prueba de referencia en la rehabilitación cardíaca, el gol estándar que utilizaré, que si mi paciente lo trae sería espectacular, la realidad es que no lo trae, sería una prueba cardiopulmonar de ejercicio, que son las que hacen los cardiólogos, ¿cierto? Esta prueba es en la que la montan en banda sin fin, le ponen los electrodos y le van subiendo a la velocidad y el paciente va caminando cada vez más rápido. Se puede hacer en banda, se puede hacer en bicicleta. En el video que les mandé, que no era para verlo hoy, sino para verlo después, en ese video está ese examen. Acá podemos determinar, digamos que este examen el médico se lo explica a uno y le dice, no es que negativo para isquemia coronaria, cronotropismo positivo o negativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi corazón respondió o que no respondió. Y generalmente pone MEDS máximo, frecuencia cardíaca máxima 160. Porque este examen sí me permite identificar su frecuencia cardíaca, no calcular como lo hacemos nosotros por fórmulas, sino el examen directo lleva al paciente al máximo de su pico. Entonces dice, la frecuencia cardíaca para esta persona es de 170 latidos por minuto. Entonces es muy importante porque nos va a servir más adelante. Esta es la prueba de referencia. Y en rehabilitación pulmonar sería la prueba integrada de ejercicio o la cicloergospirometría. Ese es el gol estándar, pues mira variables espirométricas en el paciente, ¿cierto? Mira la relación, los coeficientes de ventilación, pero digamos que es muy específico. ¿Qué son las pruebas
más usadas, sus máximas que se correlacionan en el VO2, que tienen correlaciones significativas e importantes con el gol estándar, pues la más usada es la caminata de 6 minutos. ¿Por qué? Por lo segura, por lo fácil de aplicar, aunque tiene una barrera grande y es el espacio, ¿cierto? Y en esta que evalúo la distancia recorrida, la respuesta cardiovascular, en el paciente cardiovascular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la disnea. Y en el paciente con enfermedad pulmonar, fundamental la saturación de oxígeno, ¿cierto? Porque la caminata de 6 minutos en el paciente con enfermedad pulmonar me puede predecir el uso de oxigenoterapia. Por eso es tan importante. En las dos poblaciones cumple un papel fundamental. La técnica es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es el uso de oxígeno en la caminata de 6 minutos en un paciente con enfermedad pulmonar, y en el paciente cardíaco pues generalmente no tiene soporte de oxígeno. Si el paciente tiene soporte de oxígeno, pues la hago con soporte de oxígeno. Y otras pruebas funcionales que utilizamos son las pruebas incrementales, que son las que me van a complementar la evaluación de ese usuario. Bueno, esto es básicamente las evaluaciones funcionales del paciente. La evaluación de la capacidad aeróbica funcional se me complementa dentro de la evaluación. No es que yo sea excluyente o solamente haga este examen y no me importa lo otro, no, realmente me evalúa un aspecto fundamental en los pacientes, que es su funcionalidad o la capacidad funcional que tiene su usuario. Pero yo tendría que hacer un examen físico con todo lo que el paciente necesita. ¿Todo esto para qué? Para poder determinar un diagnóstico clínico funcional del paciente, emitir unos objetivos y generar un plan de intervención en ese usuario. Y también en rehabilitación cardíaca y pulmonar lo usamos como un marcador de pronóstico funcional, ¿cierto? Entonces, el paciente que tiene que ha tenido un trasplante cardíaco, pero que antes de su trasplante y de que la enfermedad, digamos que le llegara, de la situación en la que le llega, el paciente montaba bicicleta, la persona era una persona activa, alguna vez, su desenlace no fue el mejor, pero por ejemplo alguna vez tuvimos un paciente que él era, creo que era fisicoculturista, tuvo una falla cardíaca terrible, no he dicho, el señor, no me acuerdo si tenía un trasplante, no recuerdo muy bien, pues una persona que físicamente era muy activa. Cuando él llega a la rehabilitación, llega preguntando, ¿voy a poder volver a hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Y yo qué le respondo? Depende. ¿De qué depende? ¿En qué sentido, en qué sentido va a realizar ese ejercicio? Si es a nivel de competencia, pues muy probablemente no. Pero si es ejercicio como tal. Depende de la evolución de... Depende de la evidencia científica. Entonces usted no le puede responder, depende. Entonces, como ahora, para la época de ustedes iba a vería, ustedes rapidito buscan estudios que me demuestren pronóstico funcional, o no tengo idea cómo lo van a buscar, pero claramente, ¿qué buscan? Uno, eso lo miran los estudios. ¿Con cuánto tiempo el paciente recobra su nivel funcional? Los estudios es lo que se le dice, ¿no? Entonces, los pronósticos funcionales uno los debe sacar de la literatura científica para poder saber qué le dice el paciente. Si a mí me lo pregunta, yo le diría sí, pero requiere un proceso riguroso de rehabilitación. Necesita hacer todo un plan de reacondicionamiento para poder lograr la meta. Y eso probablemente al paciente lo va a motivar a adherirse a la intervención. Yo tuve un paciente infartado en uno de los proyectos, ese señor en la banda sin fin al final trotaba, la terapeuta, porque ese era un proyecto que hacíamos, ella me decía, no, va muy rápido, y yo le decía, es que esa es la capacidad que da. O sea, el señor todos los días trotaba y un buen día terminó infartado, un señor de 50 años, si no tiene un nivel de actividad física muy alto. Si yo lo dejo perpetuamente en las terapias, caminando así, no va a haber adherencia, el señor se va a ir, se va a aburrir. Se va a aburrir porque no se adhiere a su vida, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el pronóstico funcional, viene de la evaluación y hasta dónde puedo llegar con el paciente. Si el paciente tiene una caída de la fracción de eyección, tiene una fracción de eyección del 30, pues yo mismo le voy a decir sí. Le voy a decir, no, realmente es difícil, estamos buscando mejorar la fuerza del corazón, pero no creo que sea capaz de volver a tener un nivel de actividad física de competencia. Pregunta, ¿por qué equipo vota la fracción de eyección? Un ecocardiograma, que ese también lo va a ver en el video que tiene.
Son métodos no invasivos, ese es el método no invasivos. Ese complementa toda esta valoración semiológica. Por eso era importante ver esto, porque si no, ustedes saben. Quería lograr darles hoy electro, para mañana aprovechar el electro, pero ya me encontré. Entonces, lo primero, y no voy a profundizar en esto, pero sí me gusta mencionarlo porque yo sé que por músculo esquelético ustedes han aprendido a usar el examen muscular. Sin embargo, para la población que estamos hablando, cardíaca, pulmonar, incluso pacientes renales, con enfermedad renal, hepáticos, el examen muscular manual, como se aprende con la Daniels, que es por postura, músculo por músculo, realmente pierde vigencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes son pacientes que tienen un compromiso global, ¿cierto? No es específico. No se le disminuyó la fuerza específicamente del cuádriceps por la cirugía. Se comportan diferentes. En ese sentido, existe hoy día una escala que a mí me gusta personalmente mucho, que es la MRC, la mismita de disnea, pero que mira fuerza muscular. ¿La conocían? Da un puntaje máximo de 60, ¿cierto? Y evalúa 3 movimientos por segmento, ¿cierto? Una nota máxima de 5 para sumar al final. Uy, por Dios, 60. Ay, se sienta ahí. Nadie lo vio. Nadie me vio. Bueno, entonces, importante. Esta sería una buena valoración que me puede complementar. Pero vuelvo y les digo, para el paciente hospitalizado, el paciente en UCI, esos pacienticos que requiero hacer una evaluación. Pero hay que usarla y no me demoro, yo creo que son 5 minutos, mirando si hace extensión de codo, flexión de rodilla, ABB de brazo. Y en la pierna, flexión de pie, extensión de rodilla y flexión de cadera. Son 5 movimientos que me permiten puntuar a los pacientes y determinar si hay debilidad muscular generalizada, que es lo que la escala va a decir. Como ya la vieron, no vamos a meter. Otras formas de evaluar. O sea, sí vimos lo de pero no lo que se evalúa. No lo conocen. De 0 a 5 y ya. ¿Qué es? Es una escala para evaluar fuerza muscular global. Entonces, el protocolo y el algoritmo de aplicación habla de la posición. Se mueve de 0 a 5 tal cual como nosotros aprendemos la escala, pero el protocolo trae las variaciones. Usted inicia asumiendo un 3. Si el paciente es capaz en la mano aquí acostado de levantar, entonces es 3 y de ahí pasa 3, 4 o 5. O si no, entonces le acomodo la mano de medio lado para mirar si es sin el efecto de la gravedad. El protocolo eso es un artículo supremamente organizado y bonito. Pero hoy día cuando uno lee, en los artículos hablan pacientes con debilidad muscular, con porcentaje, con valor total de 40 puntos, que ya me hablaría de una debilidad muscular, por debajo de 45, 35, creo que es. Entonces, esta básicamente es una escala que está validada, es fácil de usar a nivel clínico y evalúa la fuerza en grupos musculares. No es un examen muscular, porque no mira músculo por músculo, mira la fuerza global de la extremidad. Entonces, va de un rango de 0 a 5, ¿cierto? Y el resultado obtenido oscila entre una parálisis total o 60, que es una fuerza muscular normal en las 4 extremidades. Un valor por debajo de 48 se considera un deterioro, se considera definitorio de debilidad adquirida en la UCI. O sea, un puntaje por debajo de 48 es porque hay debilidad muscular. El paciente en teoría está acostado, entonces en la extremidad superior son 3 movimientos: extensión de muñeca, flexión de codo y abducción. Y en la fase 5, 5 y 5, 15. Mi otro brazo, 15, 15, 15. Ahí está. 60 puntos tiene que dar. Se utiliza en ambientes clínicos, ¿cierto? No sé, en un centro de acondicionamiento. No, eso es con un paciente que tenga deterioro global. ¿Sí? Un paciente que salió de UCI después de un paciente de UCI que esté consciente, que me responda al comando de levante la mano, ¿cierto? En ese paciente debería yo evaluar la fuerza muscular con una escala objetiva, ¿sí? Esto lo que hizo básicamente fue estandarizar algo que perpetuamente se hacía. Los médicos usaban el dibujito de
con flechas, más, menos, menos. Y como siempre la evaluación se convierte en algo muy subjetivo. Pero con esta puntuación se permite determinar cambios sobre la fuerza muscular. Entonces, es decir, yo tomé al paciente con 40 y termina con 50, o ingresa a la clínica con 55. Sería un muy buen marcador de cambio, ¿sí? Una forma objetiva de demostrar lo que estoy haciendo. Y en la pierna es dorsiflexión, extensión de rodilla y flexoextensión. En rodilla en la pierna básicamente cambia si es contra gravedad, pongo la mano y el paciente debe estirar. Es que es muy sencillo. Estira la pierna. Si no es capaz, debo ponerlo estirado y que se arrastre, el arrastre. Eso sería el dos. Y la cisto para un 1. Si hay un 1 más, creo que hay un 1 más. No me acuerdo, no los hay. Básicamente, pero eso es realmente muy sencillo. No puedo ver uno más porque como suman más. No hay uno más, ya me acordé. No obstante, el gol estándar es la fuerza prensil, ¿cierto? ¿Han hecho fuerza prensil con dinamometría? Sí. Es el gol estándar y hoy día ya no es una cosa, porque los dinamómetros han bajado de precio, ¿cierto? Ya tener un dinamómetro en un servicio de hospitalización no debería ser una cosa absurda, deberíamos tener dinamómetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dinamómetros, la fuerza prensil se ha asociado a muchas variables. Incluso hay estudios que hablan de la asociación de la fuerza prensil con riesgo de mortalidad en el paciente cardiovascular, la fuerza prensil con riesgo de sarcopenia o fragilidad en el paciente adulto mayor, la fuerza prensil para destete de la ventilación mecánica. Puntajes por debajo de 15 se asocian con fallas, es decir, si el paciente no tiene, creo que más de 18 en fuerza prensil, antes de extubarlo, o sea, con el tubo metido, si no aprieta, hay riesgos de reintubación o de falla de la extubación. 18 kilos de peso. Sí, 18 kilos de fuerza. Entonces, realmente